Hay un tema que he tenido muchas ganas de hablar, que es sobre la valentía, ¿no? Yo pienso que, y es que lo he estado pensando muchísimo últimamente, estas últimas semanas, pero pienso que nos han vendido mucho la idea de que, o nos han repetido mucho la idea de que la valentía y el miedo son como polos opuestos, ¿no? Como antónimos. Como si ser valiente fuera no tener miedo, ¿no? O sea, como la ausencia total de miedo. Pero yo creo que no es así. La valentía me parece que aparece justamente cuando el miedo está presente, ¿no? O sea, si no hubiera miedo, pues no estaríamos hablando de valentía, hablaríamos de, yo creo que de indiferencia, ¿no? El verdadero antónimo para mí del miedo no es la valentía, es eso que te decía, ¿no? La indiferencia. No sé, piensa, es un ejemplo a lo mejor un poquito cliché, pero me parece que lo ilustra muy bien. Pero alguien que va a lanzarse de un paracaídas, ¿no? Y si esa persona no tiene miedo, probablemente pues no le importa su vida o no dimensiona lo que está pasando. Pero el que se avienta con miedo, el que pues está temblando antes de saltar, es el que realmente está siendo valiente, ¿no? Porque es una persona que está entendiendo lo que está sucediendo y al mismo tiempo lo está haciendo, ¿no? A pesar de las circunstancias. Un chef que abre su propio restaurante, pues sabe que puede perder dinero, ¿no? Que puede fracasar. Y justo ahí, con todo y el miedo real, es donde la valentía cobra sentido, ¿no? Cuando el chef abre su restaurante a pesar de ese miedo que está teniendo, ¿no? Es decir, una persona que calcula el riesgo y logra sentirlo y puede entender eso, me parece que es una persona bastante valiente, ¿no? La valentía al final, pues no anula el miedo, ¿no? Simplemente como que lo abraza o nos ayuda como a accionarnos, ¿no? Es como una dosis de adrenalina que entra a nuestro cuerpo y que nos hace poder hacer las cosas a pesar de tener esa parte racional o esa parte emocional dentro de nosotros que nos hace entender que pues estamos corriendo riesgo, ¿no? De alguna manera, o que hay algún tipo de riesgo pues en lo que estamos haciendo. Porque no siempre es tan drástico, ¿no? O sea, hay como niveles de acciones que hacemos como a través de la valentía. Hay una escena de Game of Thrones que me parece buenaza, en donde Robb Stark, el hijo de Ned Stark, va a lanzarse a la guerra, ¿no? Y le da miedo. Es cuando justamente va a declarar la guerra. Y le da un poco de miedo y otro personaje le pregunta como, ¿tienes miedo? Y le dice, sí, estoy petrificado, ¿no? O algo así. Y le dice, qué bueno, porque eso significa que no eres estúpido. Y me gusta mucho esa escena porque creo que ejemplifica muy bien lo que está pasando en la cabeza de las personas que son valientes, ¿no? O sea, pues sí tenemos miedo, pero al mismo tiempo de que tenemos miedo, pues, pues hacemos las cosas, ¿no? Nos aventamos a la guerra. Ahora sí que con este ejemplo, ¿no? Te decía que el opuesto de la valentía para mí no es el miedo, es de alguna manera la indiferencia, y de alguna manera la cobardía, ¿no? La cobardía no siempre se ve como alguien huyendo, ¿no? A veces es un poquito más sutil, ¿no? Es como quedarte congelado, es saber que puedes cambiar de circunstancias, de trabajo, mejorar una relación, emprender un proyecto, pero no moverte, ¿no? O sea, reconocer como tus talentos y todo eso y a pesar de eso, quedarte congelado. Yo siento que esa es como la cobardía, ¿no? La cobardía pues no grita, ¿no? O sea, como que no se expresa, o sea, es más bien una ausencia de movimiento, ¿no? Es silencio, es quedarte callado. En un negocio, por ejemplo, hay quienes saben que deben ajustar su estrategia de ventas, ¿no? O lo saben, lo sienten, pero pues no hacen nada porque el miedo los paraliza. Ahí no hablamos de miedo productivo, sino de cobardía, ¿no? Esa falta de voluntad para actuar. O no sé, un futbolista, vamos a decir, ¿no? Que tiene miedo de fallar un penal, pero aún así lo tira, ¿no? O sea, pues está siendo valiente, ¿no? El que ni siquiera se acerca al balón porque pues no vaya a ser que un día en el futuro me pongan a cobrar un penal y lo falle. Pues no, pues ahí es donde vemos como la cobardía. Yo pienso que pues la voluntad es como un músculo, ¿no? También como ya dejando de lado un poquito la teorización de la valentía y la cobardía, yo creo que es muy importante también entender que no todos somos valientes todo el tiempo
y que una persona puede ser valiente en un contexto y puede ser cobarde en otra, ¿no? Una persona, o sea, yo hablando de mí, por ejemplo, ¿no? Yo creo que yo soy una persona muy valiente en el contexto de los negocios, pero puedo llegar a ser muy cobarde, por ejemplo, con temas como el ejercicio o algunas cositas como que tienen que ver con el autocuidado, ¿no? Y son cosas que yo he tratado de llevar adelante a lo largo de mi vida y que cada vez, la verdad, siento que lo hago mejor. También me reconozco como esa parte, pero pues sí he sido cobarde, ¿no? O sea, en varios contextos de mi vida, o sea, no en todo soy valiente todo el tiempo. Es decir, una persona no es valiente y ya, ¿no? Una persona yo creo que es valiente en algunos contextos y cobarde en otras, ¿no? Entonces, pues es normal, o sea, yo no pienso la cobardía como algo negativo, sino como algo que pues absolutamente todas las personas tenemos, ¿no? Yo creo que nadie nace con un chip así como de valentía instalado, ¿no? La voluntad, además, creo que se puede entrenar. Igual que fortaleces un músculo en el gimnasio, pues creo que se puede fortalecer la capacidad de actuar a pesar del miedo, ¿no? La valentía creo que no es un don, es un músculo que se entrena pues con voluntad. En el mundo del freelanceo, por ejemplo, cuando somos independientes, pues ese primer correo que mandas ofreciendo tus servicios da mucho miedo, ¿no? O sea, empezar a salir a vender lo que haces da miedo de verdad, porque te atacan muchos pensamientos, sientes que no eres suficiente, que te van a ignorar y mandas ese correo y mañana mandas otro y pasado otro y vas entrenando esa voluntad, ¿no? Poco a poco se hace más ligero. Y también un poco tocar con la realidad, ¿no? Porque tú dices, bueno, me da miedo que me ignoren y es que sí te van a ignorar, ¿no? Y es que sí te van a rechazar y es que sí va a pasar esas cosas, pero entre antes te enfrentes a esas cosas y tu músculo se vuelva más resistente a eso, vas a poder hacerlo de manera más constante y vas a ir encontrando los sís entre tantos nos, ¿no? O sea, pero para poder encontrar los sís, pues tienes que enfrentarte a los nos. Un músico pues se sube al escenario con nervios cada vez que se sube, ¿no? Pero aún así canta y hacer esa repetición constantemente en el escenario, pues le va ejercitando su músculo de la valentía, pienso yo, ¿no? Su músculo de la voluntad. Y aquí hay un punto que pocas veces hablamos, siento yo, porque siento que solemos como menospreciar a quienes no tienen la valentía de actuar, ¿no? Todavía. O sea, decimos como la parte de la cobardía muy a la ligera, ¿no? Ahorita yo trataba de describir la cobardía como para entender a qué nos referimos con ella, pero no quisiera que sonara como un adjetivo calificativo. Es decir, no creo que ser cobarde en algunas áreas de tu vida te haga mala persona o te haga menos persona que otros, ¿no? Pues como te decía, creo que todos somos como valientes y cobardes al mismo tiempo en muchas áreas de nuestras vidas, ¿no? Y la realidad es que yo creo que no todos tenemos como las mismas herramientas, ¿no? Ni los mismos procesos internos. No todos estamos pues como listos para saltar al mismo tiempo y en las mismas situaciones y en los mismos contextos, y eso no te hace menos, ¿no? No sé, una persona puede atreverse a renunciar a su trabajo sin ahorros, mientras otra necesita pues primero armar un colchón económico, ¿no? Y es como su manera de enfrentarse a la misma situación. No significa que uno sea más valiente que el otro, simplemente su proceso pues es diferente, ¿no? En un equipo creativo, pues no sé, algunos levantan la mano para presentar ideas al cliente y otros pues tardan un poco más de tiempo en animarse, ¿no? Son más observadores. Y lo mismo, ninguno es que sea menos valioso que otro. O sea, creo que sí es muy importante entender que hay un tema de personalidades y un tema de quiénes somos nosotros, ¿no? Lo importante yo creo que a veces es pues reconocer en dónde estás parado y aceptar que tu valentía pues va a llegar en pasos pequeños y que también pues eres más valiente para ciertos contextos que otros, ¿no? Y para los que no lo eres tanto, pues irte entrenando poco a poco para irlo haciendo cada vez más, si es algo que te interesa hacer, y también ser un poco más compasivos con nosotros mismos, entendiendo que no tiene nada de malo pues habernos mostrado como cobardes en algunas situaciones, pues es parte de la vida, ¿no? Si no te sientes valiente hoy, pues no pasa nada, ¿no? O sea, lo importante es empezar a entrenar con micro victorias diarias. Yo creo que eso me ha funcionado a mí y por eso lo aconsejo. Creo que dar un paso chiquito, pero real, que te mueva hacia adelante cada día es algo muy, muy, muy útil, ¿no? Porque creo que la valentía no es saltos gigantes, ¿no? Sino creo que son pasos pequeños. No sé. Hablando un poco de negocios, pues si quieres lanzar tu marca personal o de proyectos, perdón, si quieres lanzar tu marca personal, no empieces pensando pues a lo mejor que voy a
tener una mega oficina con 10,000 trabajadores, ¿no? Pues a lo mejor no. O sea, lo primero que tienes que hacer es escribir un post, ¿no? O sea, compartir una idea. A lo mejor primero es una historia, luego ya va a ser un post fijo. A lo mejor primero no sale tu cara, a lo mejor es nada más texto, luego pues ya te animas a hablar. A lo mejor hablas y te grabas y no lo subes, ¿no? Y esa es como tu micro victoria del día, haberlo hecho. Si quieres hacer ejercicio, ¿no? Pero no tienes la voluntad de ir al gimnasio, como te decía que a mí me pasaba mucho, pues a lo mejor tienes que empezar caminando 10 minutos, ¿no? O sea, no es irte ya a la masacre del músculo adolorido, sino que pues primero tienes que empezar a activarte, ¿no? Si tienes mucho tiempo sin estar activo físicamente en los negocios, pues es igual, ¿no? La valentía no es ir a cerrar el trato millonario mañana, ¿no? Y hablarle al super cliente, sino pues a lo mejor es hoy animarte a hacer esa primer llamada incómoda, ¿no? De tratar de prospectar a un cliente el día de hoy, mandar un correo. O sea, creo que, y eso pues repitiéndolo todos los días o repitiéndolo en procesos, te puede abrir la puerta o te puede ejercitar mucho el músculo de la voluntad y eventualmente te vas a hacer mejor para esas cosas y eventualmente el miedo que te daba a enfrentarte a esas situaciones va a escalar a otras nuevas situaciones y vas a poder ir avanzando, ¿no? Con el tiempo creo que esas micro victorias pues se acumulan, generan un cambio, y como te decía, pues yo creo que la valentía y la... ¿cómo le estaba llamando? A la voluntad, pues se construye, ¿no? Y se ejercita, ¿no? Creo que no se trata de que nunca sientas miedo o de que sintamos miedo, ni de juzgarnos cuando no actuamos, sino de entender que el miedo siempre va a estar ahí. Y que la valentía pues es decidir movernos, ¿no? O sea, de todos modos, reconocer en qué parte del proceso estamos para poder entender también qué es lo que necesitamos ejercitar, respetar nuestros tiempos, pero pues no dejar que la cobardía nos congele absolutamente, ¿no? Reconocer cuando sucede para poder corregirlo o para poder darle la vuelta, ¿no? El miedo creo que no se vence, sino que se acompaña y con cada paso pues se convierte en un excelente combustible para poder avanzar. Y ya, creo que con esta idea cierro el episodio de hoy. Tenía muchas ganas de hablar de algo que no fuera como tan de negocios, aunque sí se vincula pues de alguna manera con el tema de los negocios y estuve dando algunos ejemplos como de marcas personales y tal. Creo que es un tema de la vida, o sea, el tema de la valentía y la cobardía y la voluntad y el coraje y todo este tipo de cosas. Y tenía muchas ganas de hablar de algo como un poquito más profundo, menos práctico, así como hacia el tema de las ventas y todo ese tipo de cosas, porque de vez en cuando creo que también hace falta como voltearnos a ver, entender quiénes somos y entender que todo esto afecta de alguna manera nuestra vida profesional y nuestra vida personal, ¿no? Ahora sí, ya para cerrar, nada más te recuerdo que tengo una newsletter que escribo todos los días. La encuentras en toropatrón.com. Ahí, bueno, la liga para esto siempre la dejo también en los comentarios o en la descripción del episodio para que puedas ir más fácilmente. Pues ahí creo que es donde más entrego valor. Es donde normalmente estoy platicando si tengo cursos, formaciones, promocionando mi membresía. Y nada, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, pues compárteselo a alguien que creas que le puede caer bien. Coméntame también. Me gusta mucho que me escriban comentarios en cualquier plataforma. La neta, todo lo leo, todo lo respondo también. O bueno, trato de hacerlo así. Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.